pero había un poder extraordinario del Espíritu Santo para tocar las vidas. Y era increíble que esas personas que venían de repente aún borrachos, entraban, se oraba por ellos y se les insistía, terminaban aceptando a Cristo y de repente en un 10-15 minutos de oración recibían el poder del Espíritu Santo y eran transformados por el poder de Dios. Eran momentos gloriosos y me puse en mi corazón porque es una de las cosas que nosotros queremos lograr dentro de la iglesia. Es cuando nosotros oramos por las personas, imponemos las manos y hay gente que se sana, hay milagros. No tenemos nomás la costumbre de estar diciendo fulano se sanó, tuvo esto. El año pasado, del 2025, muchas personas con cáncer, personas con problemas en varias áreas, algunos espirituales, otros con vicios, etcétera, fueron sanados por el poder de Dios. Y vemos que suceden los milagros. Para nosotros no es algo místico, no es algo irreal ni utópico, sino que es algo real para nosotros, la manifestación de Dios. Pero queremos lograr que en este santuario, porque ha sido consagrado casa de Dios y puerta del cielo, y justamente el nombre de la iglesia dice Caris, significa plenipotencia del poder de Dios, y ágape significa plenipotencia del amor de Dios. Pero una cosa es conocer de eso, pero otra cosa es que se manifieste eso. Y queremos alcanzar ese nivel y los intercesores constantemente orando, constantemente ellos en ayuno, en oración, para que este lugar, no solamente las personas al ser tocadas o ser ministradas puedan recibir de Dios, sino que antes, solamente al entrar, al ingresar, puedan sentir una presencia de Dios y sean llenos del Espíritu Santo, sean sanados y que no se sepa ni quién oró ni sencillamente el Espíritu Santo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo, nacido y engendrado por el Espíritu Santo, no se atrevió a salir al ministerio sin antes ser investido de poder. Inclusive cuando él fue, dice que fue al Jordán, se bautizó y después de bautizarse vino sobre él el Espíritu Santo y una voz audible se escuchó diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ese fue su primer impacto del Espíritu Santo sobre él. Luego vemos que el Espíritu Santo generosamente, no dice el diablo, dice que le llevó al desierto. Y allí estuvo 40 días y 40 noches. En varias ocasiones tentado por el enemigo, pero sí registrado en 3 puntos importantes. Pero no me voy a detener en las tentaciones ni nada por el estilo, sino que decirle que después que pasaron los 40 días, la Biblia cambia el lenguaje y nos dice, porque Jesús dice, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto. Diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Pero después dice que cuando salió con el poder del Espíritu Santo. Hay una diferencia. Entonces muchas veces, sin ánimo de ofender a nadie, uno de los problemas que sucede con el Espíritu Santo es que no conocemos la manifestación o el poder de Dios en nuestras vidas, que es diferente a su presencia en nosotros. Jesús no pudo mentir cuando Jesús en Juan 14 empieza a hacer sus oraciones, despedidas. Él dice, el Espíritu Santo estará en vosotros, con vosotros. Y el Padre y yo haremos morada en él, con el Espíritu Santo. Y después de que Jesús murió y resucitó, se presentó 40 días a ellos. Y en un momento dado, él se presenta a los discípulos, traspasó las paredes y dice que él, Juan 20, 21, 22, sopló el Espíritu Santo y dijo estas palabras: recibid el Espíritu Santo. ¿De quién estaba hablando? De la persona. ¿Qué pasó entonces con los apóstoles? Por supuesto, la palabra de Dios, o sea, Jesús infalible en su lenguaje, claro que sí, que recibieron el Espíritu Santo. Pero fíjese bien que ninguno de ellos salió a predicar.
Al contrario, seguían en el aposento alto. ¿Estoy explicando? ¿Y cómo es que personas que tienen al Espíritu Santo dentro, al Padre y al Hijo, nacidos de nuevo, todavía permanecían dentro de cuatro paredes? Y ahí está la diferencia. Porque cuando Jesús se despide en el día 40, le dice: señores, ahora esperen aquí hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Y ahí cambia el lenguaje gramatical, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No dice que vas a recibir al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo necesita empoderarse. Y la palabra clave en el griego es sobre. Y la palabra sobre en el concepto, en el concepto de ese texto significa cuando Él venga y tome control, posesión, dominio sobre tu vida, estarás investido de poder. Y entonces en Hechos capítulo 2 es cuando aparece, dice que cuando ellos estaban unánimes juntos, desciende el Espíritu Santo y son empoderados. Ahora este Pedro, que era temeroso, escondido en cuatro paredes, esperando la promesa, se levanta y predica, y la primera predicación 3,000, luego 5,000, etcétera. Empieza su sombra a sanar. Porque la diferencia no era que no tenía el Espíritu Santo, me estoy explicando. La diferencia era que todavía no tenía el poder del Espíritu Santo. Y ahí es donde voy a la palabra. Y el Señor me dijo: mi pueblo está cansado. En una ocasión le escuché en el español a Dios: mi pueblo está cansado, ministrando a unos pastores. Luego Dios me insistió, estuve en Encarnación 3 días, viernes, sábado, domingo, a full allí, de mañana, tarde y noche. También me impactó algo muy importante, que la misma palabra el Señor me repitió, y escuché la palabra en español: mi pueblo está cansado. Y escuché la voz en guaraní que decía Shequeraima, que significa estoy harto, estoy cansado, estoy harto. Estoy luchando siempre con el mismo pecado, estoy luchando siempre con las mismas situaciones, siempre en el círculo vicioso de no avanzar en lo material, en lo económico, en la parte administrativa, en la parte financiera. No puedo, estoy estancado matrimonialmente, estoy estancado en el hogar, estoy estancado en el amor, estoy estancado. Y llega un momento, dice, que se cansa. Y yo le dije al Señor: ¿cómo es eso? Y predicando justamente es una iglesia, la Iglesia de Dios Encarnación, donde está ahora el pastor Julio García. Ellos tienen ministerios y tienen una iglesia muy grande, estamos hablando de 2,500 personas, cientos de sillas, toda la infraestructura y parafernalia que tiene ese lugar es impresionante, con todo el que están empezando y están haciendo cosas. Me impactó algo, porque experimenté algo que yo experimenté en el 90, 92, 93, 94. Que cuando bajé a orar por las personas, solo al tocarle, no es que recibían, como decir, una palabra profética, sino eran bautizados en el Espíritu Santo. Y no era algo que yo pedí. Un muchacho adicto me dice: pastor, yo hace 11 días fui a un encuentro de la Iglesia de Dios. Yo tengo problemas de las adicciones y no puedo superar. Estoy 11 días sin consumir, pero mi cuerpo se desespera. Y entonces le dije: bueno, vamos a orar. O sea que tiene 11 días en el camino del Señor. Fue tocado por el poder de Dios. 11 días sin consumir cocaína, etcétera. Le dije: vamos a orar. Primero le hice hacer una oración de fe, de aceptar el señorío de Cristo. Y en un momento dado el Señor me dice: poner la mano encima. Y él cae al suelo, y de repente en el suelo él comienza a hablar en otras lenguas. Dije que fluya el Espíritu Santo, y le dije que no pare hasta que el Espíritu Santo le diga que pare. Cuando yo después hablé con él, él me dice: pastor, lo que yo sentí es algo extraordinario, que ni aún las drogas más fuertes hicieron ese efecto en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu. Un gozo y un poder sobrenatural. Y le dije: sigue usando
esos dones que hay en tu vida. Lo que sí me extrañó, y hace años que no escucho esa palabra, que una persona diga, lo que yo percibí era más fuerte que la droga. Un gozo extraordinario. El pueblo está cansado en el sentido genérico, peleamos, golpeamos. Y en un momento dado, en mi oración, yo veo abrirse el cielo. Y no se confunda conmigo, yo soy una persona que oro en el Señor, no tengo temor, estoy acostumbrado a ver visiones, espíritus, mundos sobre personas o fuera, donde voy percibo cosas. Se me abre el ojo espiritual y yo veo que entro en la atmósfera de los poderes de las tinieblas. Entonces automáticamente yo espiritualmente munido de toda la armadura de Dios, quité mi espada y empecé a golpear y decir en el nombre de Jesús. O sea, es como si, ¿será que Dios me quiere entrenar y mostrarme algunas cosas para que yo pueda aprender a pelear? Y empecé a golpear, pero lo que a mí me extrañaba era esto, que cuando esos espíritus eran cortados, inclusive descabezados, no es algo místico, le estoy diciendo lo que yo estaba viendo. Y me di cuenta que ellos se regeneraban. Y después de un tiempo, al mismo que yo le había derribado, volvía contra mí. Y le dije, Señor, es una pelea injusta porque hago yo el esfuerzo. Entonces me pasaré toda la vida entera peleando con los demonios y la fuerza de las tinieblas. Y escuché la voz del Espíritu Santo y eso es lo que te quiero enseñar. Porque no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y me acuerdo que bajé la espada y no me importó que los demonios vengan, y veía que venían hacia mí y estaba dentro de una cúpula de protección, y ahí levanté las manos arrodillado en la visión y dije, Espíritu Santo, ven sobre mi vida, lléname de tu fuego, lléname de tu poder. Me desentendí de toda la guerra espiritual y le dije, solo lléname, impúlsame. Y sentí un fuego literal en mi cuerpo físico y en el cuerpo espiritual, un fuego que recorría de arriba abajo, y cuando abrí mis ojos era como una implosión de una bomba, y todo aquello que estaba a mi alrededor era aniquilado por el poder del Espíritu Santo, sin hacer esfuerzo. Ahora le hago una pregunta. Las personas me dirían, tú eres místico. No, no soy místico, soy bíblico. Y le voy a decir por qué. Porque Pablo dijo, señores, vamos a poner bien las cosas sobre la mesa, dijo. Efesios capítulo 6 le digo, ustedes no tienen lucha contra carne y sangre. No es tu jefe, no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu amigo o tu enemigo. Ustedes tienen una lucha espiritual que se desarrolla en el campo espiritual. Por lo tanto, no pelees físicamente o humanamente. Pelea con el poder del Espíritu Santo. Y para ello, dice Pablo, dice, como hay huestes espirituales de maldad, potestades, gobiernos celestiales y principados, dice, ahí dice el apóstol Pablo, ustedes tienen que vestirse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice, porque son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para el cual podás resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, mire, el apóstol Pablo, en otras palabras, él da por hecho que usted y yo vamos a pelear contra la fuerza de las tinieblas. No tenemos opción, porque son fuerzas de las tinieblas que vienen y trabajan en nuestras concupiscencias para repetir el mismo ciclo de pecado, para repetir el mismo ciclo de discusión con la esposa o el esposo del mismo tema, pero nunca se avanza. El ciclo financiero donde tú vas y subes y bajas. Hay un cielo. ¿Por qué? Porque nosotros peleamos y decimos, necesito un buen trabajo. No, necesitas al Espíritu Santo. Necesito un buen mediador entre mi matrimonio. No, necesitas al Espíritu Santo. Necesito a alguien que toque a mi familia, a mi esposo, a mi hijo. Necesitas al Espíritu Santo. Porque Pablo da a entender perfectamente que nuestra lucha es con el Señor.
Y yendo otra vez a la visión, cuando yo peleé, me di cuenta de algo. Peleaba con mi fuerza los dones y las capacidades que yo tenía. ¿Me estoy explicando? Y el Señor me lleva a este texto que no estaba escondido de mí, pero hay veces que hay textos que son de revelación. Y eso no significa, qué revelación. No, ya está escrito. Se te revela después cuando tú entiendes. Es lo mismo que todo el mundo sabe que Jesús murió en la cruz, que Jesús llevó tus pecados, que Jesús te puede sanar, pero mientras que Él no te sane y no te salve y no sea empoderado, el Señor no se te reveló. ¿Me estoy explicando? Hay muchos perdidos con el conocimiento de Dios, pero no te sirve el conocimiento, me sirve la praxis, la experiencia. Y fíjese lo que dice en este texto de Efesios 6, 10 al 18, pero el 10 es el fundamental para mí, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Teóricamente este texto significa que el origen de la fuerza que yo necesito no está en mi interior. ¿Se acuerda de esos famosos lamas, esos que son monjes? Y dice, de repente usted va y sube 4,000 metros de altura, creo que en Nepal, creo que están ahí esos montes donde están ellos, y se suben, y después de subir todos esos 3-4 kilómetros de altura, haciendo un esfuerzo, el monje le dice: el poder está en ti, tu fuerza, es tu ánimo. Pero cuando Pablo estaba hablando aquí, dice que este poder no depende de mí, y escuche bien, y ahí está un problema, no depende de un pastor motivador, emocional, alguien que te transmita la palabra a tu espíritu. Dice, no es, mira, esfuérzate, tú pelea tu batalla. No, acá el poder de su fuerza significa que yo necesito enchufarme con la energía, porque yo en sí mismo este es mi poder. Pero si yo lo mantengo enchufado a este celular, tengo un poder ilimitado. ¿Me estoy explicando? Porque está enchufado, nunca va a bajar la batería. Entonces, ¿qué sucede? Siempre mi batería está en 100, dándole un ejemplo, en 100%. ¿Por qué? Porque está enchufado. Ahora, cuando yo uso mi fuerza, baja de 100, 90, 85, 60, 50, 30, 20, y de repente ya aparece un rojito y te dice: tenés que ir a la iglesia, tenés que orar, tenés que acercarte a Dios. El rojito. Pero cuando tú estás enchufado, mantienes la energía. Y el Señor, ¿cómo puede ilustrar esto de otra forma? Y me dijo, no lo voy a hacer. Y me dice, tú puedes invitar al hermano Ujier que te traiga un bidón de 20 litros aquí adelante. Él simbolizaría al Padre. Entonces, ¿qué pasa? Pero puedo pedirle a un niño de 6, 7 años que le diga también: mira, niño, tengo dos cosas. Quiero que lleves esta botellita para el fondo y lleves al que está encargado en el fondo. Y le diría también, por favor, también lleva el bidón de 20 litros. El niño procuraría y tendría vergüenza porque no podría llevar el bidón de 20 litros. Porque su capacidad no da para eso. Su capacidad es para llevar esta botellita. Entonces, los enemigos que nosotros estamos teniendo son más allá de nuestras capacidades, porque son principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las regiones celestes. Son mucho más poderosos que nosotros. Entonces, la forma en que este niño pueda llevar es decir, mirar a su papá y decir: papá, ¿podés llevar por mí? Y el padre viene y lleva como si nada, porque tiene el poder para hacerlo. Eso significa la palabra en el poder de su fuerza. No uses tu fuerza, usa la fuerza del Espíritu. Y aquí hay algo contundente con ese poder. Dice en Zacarías 4:6, dice: no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová.
Pero lo que es extraordinario es que en la versión del TLA es mucho más radical. Y esta palabra quiero que lo escuches de parte de Dios para tu vida. Dios te va a hablar porque esta es una palabra inspirada por el Espíritu Santo. No es lo que yo estoy predicando, sino es un texto que es para ti. Y por eso quiero que cierres tus ojos por un momento y pongas la mano sobre tu corazón. Porque Dios te va a hablar de una forma contundente y te va a decir, esto es lo que tú estás necesitando. Esto es lo que tú quieres. Esto es lo que te va a hacer romper los límites en el hogar, matrimonio, finanza, en todas las áreas de tu vida. Esto es. Y el Señor te profetiza diciendo, no hace falta, hijo mío, hija mía, que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu, porque yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que así es. Te lo vuelvo a repetir. Quiero que quede marcado en mi espíritu, en nuestro espíritu y en las paredes de este lugar, porque Dios te está hablando y te dice, mira, viniste a buscar un mensaje, este es el mensaje para ti, te dice el Señor. No hace falta que seas poderoso. No necesito de tu fuerza minúscula. No necesito de tus debilidades o fortaleza. No necesito de tus dones o capacidades humanas. Necesitas que haya un gran ejército de hermanos que ore por ti. Y dice la palabra radicalmente, mira, lo único, hijo mío, hija mía, que necesitas es mi Espíritu Santo. Y yo soy el Dios Todopoderoso. Y Dios radicalmente reasegura y dice, te aseguro que así es. Diga conmigo, Padre mío, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo, no solo en mi interior, sino dame poder. Ven sobre mí. Yo te necesito, Espíritu Santo. Este problema de salud que estoy llevando, tú lo puedes lograr, porque cuando venga tu Espíritu Santo, la enfermedad y el dolor desaparece. Mis debilidades se convierten en fortaleza. Mis pecados que me llevan a la inmundicia, el Espíritu Santo se encarga de hacerme santo, puro y sin mancha. El Espíritu Santo me da poder, me da fuerza, energía, me da dinámica, me das eusoxia, que significa poder ilimitado aún fuera de tu entorno. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, levante su mano ahora y diga, Padre Celestial, dame tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. No solo su persona, dame su poder. Realmente te necesito. Estoy desesperado. Tengo hambre de ti. Te necesito, Espíritu Santo. Lléname, por favor. Empodérame. Estoy perdiendo muchas de mis batallas, pero contigo soy más que vencedor. En el nombre de Jesús. Mantén tus ojos cerrados. Hijo mío, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así. Ven, Espíritu Santo. Tu parte, Espíritu Santo. Mi parte es lanzar la palabra como se le dijo a Ezequiel. Profetiza sobre los huesos secos. Profetiza, pero están secos en gran manera. Profetiza la palabra. La palabra es la que nos da vida. La palabra es el que santifica. La palabra es el que nos guía a encontrar al Espíritu. Y cuando encuentra al Espíritu, te guiará a encontrar la palabra. Hoy tienes que salir empoderado, porque está escrito en la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y la puerta se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y todo aquel que golpea se le abre. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida?
Solo necesita que tú abras tu boca. Dios lo está haciendo sencillo. Bartimeo tenía una ceguera de años y Dios le hizo fácil. Le dijo: ¿qué quieres? Dime, solo necesito saber en la punta de tu lengua qué quieres y yo te lo hago y yo te lo cumplo. Y le dijo: quiero ver. Pero dice en el original griego que no fue tanto ver. Él le dijo: yo sé que me estás hablando, sé y escucho tu dulce voz, escuché de ti. Y Bartimeo le dijo, según el original griego, dice que le dijo: Señor, quiero verte, quiero verte. Y le dijo: hecho está. Y recibió la vista. Recibió la vista y gozoso de detrás de él. Espíritu Santo, esta iglesia te necesita. Espíritu Santo, la única manera de conocer la mente de Dios es aquel que escudriña lo más profundo de Dios. ¿Y quién es esa persona? Primera de Corintios capítulo 1 dice que el Espíritu Santo escudriña lo más profundo del corazón de Dios y su mente, y Él lo da a conocer a nosotros. No hay otra forma de conocer la voluntad de Dios. No hay otra forma de saber su propósito, solo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su principal función es que tú y yo vivimos en concupiscencia, pecados, maldades, malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, pero el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos santifica. Él nos limpia, Él se encarga de hacerlo. Él se encarga de traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Él se encarga aún en la creación, porque todo estaba desordenado y vacío, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se hizo presente en la construcción y en la creación del hombre, y se hizo presente. Escúcheme, hermano mío querido, la Biblia dice en el Salmo 138 que 139 que el Espíritu Santo estaba presente en tu concepción. Fuiste elegido por el Espíritu Santo, porque dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Y luego dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Porque tu espíritu es el que me conquista. La Biblia enseña que el Espíritu Santo, en 1 Corintios 12, que Él es la persona que da los ministerios, dones y operaciones, que Él los reparte como Él lo quiere, en sentido de voluntad propia. Él es una persona más que poder. Por eso yo te necesito, Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu Santo, ven sobre que sobrepasa todo entendimiento. Mira, hermano querido, escucha. Quizá usted está dudando, dice: ¿cómo tú puedes hablarle al Espíritu Santo? ¿Acaso no has escuchado 2 Corintios capítulo 14 cuando termina diciendo que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la coinonía, comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes? Pablo determinó que Él es una persona que puede comunicarse con nosotros y tener una comunión íntima, porque es una persona, porque Él percibe, Él ve, enseña. Él puede decir no y dice sí. Él puede encomendar a alguno al apostolado, a otro no. Él tiene ese poder. Él es el dueño de todos los dones, ministerio y operaciones de la iglesia, y Él le da a quien quiere como Él quiere, conforme al propósito del cuerpo de Cristo. La persona del Espíritu Santo es una persona muy importante, y usted puede hablar con Él, porque la palabra koinonía en el griego significa intimidad, relacionamiento. Significa que yo estoy sujeto a aquel que está sobre mí. Hermano querido, mantenga sus ojos cerrados, su corazón abierto. El Espíritu Santo te está diciendo, en el nombre de Jesús, Él te está diciendo en este momento: me necesitas. La lucha que estás teniendo es desigual, porque estás luchando, sí, con los dones, capacidades. Luchas con tu oración, luchas con tu conocimiento de la palabra, pero déjame revelarte yo lo que está escrito en la palabra, y te daré la victoria sobre tus enemigos. Te daré la victoria en ese aspecto jurídico legal. Te daré la victoria con esas concupiscencias. Te daré la victoria contra ese pecado. Te daré la victoria contra esa fuerza de las tinieblas que oprimen tu hogar, oprimen a tus hijos,
que quiere destruir a tus hijos, te estoy dando el poder, porque algo está cambiando la atmósfera y es el Espíritu Santo. Padre, con todo respeto, yo lo digo, Señor, yo seré el pastor de la iglesia, pero con todo respeto, aquí el verdadero pastor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ustedes hagan lo que ustedes quieran, yo lo permito, soy libre. Y Señor, como puedo también atajar y puedo también, Señor, detener, yo no me opongo. Ven, Padre, en el nombre de Jesús, con tu Espíritu Santo. Yo te necesito, Espíritu Santo. Mantén tu rostro en oración. Yo te puedo contar cientos de testimonios que Dios hizo. Pero te cuento una. Mantén tu rostro, pero te pido que tú le busques a Dios con todo tu corazón. Quizá alguien va a decir, pastor, ¿no predicó? Claro que sí prediqué. Pero tú ya escuchaste muchas prédicas, pero sigues en la misma falta. Tú ya escuchaste muchas prédicas y aún profecías que vinieron sobre tu vida, pero sigues en el mismo problema. Porque Él necesita estar. No es solo poder, es una persona. Un hombre llegó a mí y golpeó la oficina y me dice, pastor, quiero que ores por aquel hombre. Dios te va a usar porque tú eres talentoso, porque tú tienes dones del Espíritu. Yo siempre me traté de mantener en humildad. Cuando salí afuera, estaba en un segundo piso y miro hacia ese hombre. Él estaba rodeado de demonios. Un hombre alcohólico de punta cabeza. A 10 metros se podía sentir el olor, muchas veces aún de su materia fecal, de toda la suciedad, días sin bañarse. Y comenzaba a hacer braceos. Decía, suélteme, déjeme. Le miré al hermano y le dije, yo tendré el poder del Espíritu Santo. Y le soy franco. Y dije, pero este caso para mí es imposible. ¿Pero por qué va a ser imposible? Y más todavía me dio otro dato más. Me dice, estuvo 11 meses en un lugar donde le hicieron la limpieza y a lo un mes volvió a caer y volvió a emborracharse. Le llevaron a un centro cristiano, oraron por él, le dieron la palabra, pero volvió a caer. Y hoy está perdido en las calles. Pero el Señor me dijo que lo traiga a ti. Y le dije, te equivocaste de lugar. ¿Qué piensas? ¿Que yo soy mano santa, milagrero? Le hablé así con incomodidad, pero le estoy abriendo mi corazón, porque superaba toda mi expectativa y el poder de la fuerza que yo creía tener. Y entonces en ese momento pasó adelante y él me convenció y le dijo, por lo menos ora por él. Y dije, Padre, oh Dios, este hombre necesita un milagro, una sanidad, un prodigio. Solo tú puedes hacer algo por él. No hay hombre que en la tierra que pueda lograrlo. En ese momento, cuando yo puse mis manos sobre él, el Señor me mostró y me dijo, eso te pasa por mirar lo que tú miras, pero no miras lo que yo puedo hacer. Y Dios me mostró en una visión que este hombre estaba con una camisa blanca, una Biblia negra en su mano izquierda, pantalón celeste y un zapato negro. Y estaba en un púlpito levantando la Biblia y contando su testimonio y predicándole a la gente. Y yo volví a abrir los ojos y dije, este hombre maloliente era mi carne. El Señor dice, yo te podía haber usado para que él sea lleno del Espíritu Santo, pero por cuanto no creíste, usaré a otra persona para que él sea lleno. Pasó 2 meses. Ese hombre volvía a la iglesia y una persona se encargaba de bañarle y traerle. Una vez no le podía bañar y se sentaba en el primer asiento durmiendo. Pero un día vino un predicador llamado Dionisio Medina. Él levantó las manos y dijo, ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Hizo una prédica muy sencilla. Y de repente él pasó sin gana y le agarraron de los 2 brazos, uno a cada lado del hermano, y le pusieron a él que también oré por él. Pero de repente este hombre que estaba con olor a alcohol, lleno de alcohol,
el hombre Dionisio Medina solo le pone las manos encima y de repente él comienza a hablar en otras lenguas. Y ahí empieza a vomitar. Le quitaron afuera, le asearon. Pero cuando él se levantó, él no podía ver la propaganda de una bebida alcohólica. Veía solo el letrero y vomitaba. Dios le sanó totalmente. Pasó 3 meses después de esa experiencia y yo ya me olvidé de la visión. Y en la misma iglesia se levantó con una camisa blanca, un pantalón celeste, un zapato negro y la Biblia negra en su mano, diciendo: el Espíritu Santo tiene poder y Él me sanó, Él me liberó. Lo único que necesitas es el Espíritu Santo. No le cierres la puerta, Él es muy sensible. Espíritu Santo, yo te pido que tú vengas. Cuando Él viene, la iglesia cambia. La iglesia era poderosa cuando estaba el Espíritu Santo. Yo te necesito. Manda tu fuego. Manda tu fuego en este lugar. Con todo respeto, hermano, quizá usted dice, esté saliendo. Claro que estoy saliendo de la rutina, porque usted ya escuchó prédicas mías, de otros. Pero hay algo que usted necesita: al Espíritu Santo. Aviva el fuego que está en ti. Algo se apagó. Ya recibiste la lengua, pero hace rato que no lo hablas. Hace rato que no tienes comunión con Él. Él te está diciendo: déjame. ¿Quieres salvar tu familia, tu hogar, tu vida? Necesitas de mi Espíritu Santo. ¿Quieres tocar a tus hijos con el poder de Dios y que sean salvos con el Espíritu Santo? ¿Quieres que los enfermos se sanen con el Espíritu Santo? Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios concebido por el Espíritu Santo, no se atrevió a moverse, y los apóstoles no se movieron hasta que vino el poder del Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros? Espíritu Santo.